El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, la Facultad de Farmacia de la Universidad Internacional de las Américas y su Junta Estudiantil de Farmacia tienen el agrado de compartir con ustedes el webinar Criterios de derivación en la consulta farmacéutica. Expositor invitado Dr. Luis Carlos Monge Bogantes. Les damos una grata bienvenida. Muy buenas noches a todas y todos. Es un gusto, ¿verdad? Mi nombre es Kevin Mejías. Es un honor para mí como presidente de la Junta Estudiantil de Farmacia de la Universidad Internacional de las Américas darles la más cordial bienvenida al webinar Criterios de derivación en la consulta farmacéutica, una actividad que hemos organizado con muchísimo entusiasmo en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Y me gustaría resaltar que hoy más que nunca los farmacéuticos o futuros farmacéuticos desempeñamos un papel bastante crucial en el sistema de salud, donde nuestra labor no se limita a la dispensación de medicamentos, sino también al compromiso con el bienestar integral de las personas. En ese contexto, contar con los conocimientos y habilidades para poder identificar casos que requieran la atención de otros profesionales sanitarios es esencial para poder garantizar una atención adecuada, segura y oportuna para nuestros pacientes. Esta actividad tiene como objetivo, o más bien el pilar fundamental de esta actividad, es fortalecer esas capacidades, ofreciendo entonces a los estudiantes y profesionales de la comunidad farmacéutica herramientas que permitan tomar decisiones fundamentadas al momento de derivar a los pacientes en la práctica diaria. De antemano, me gustaría agradecer profundamente al Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica por su apoyo y por ser un aliado estratégico en iniciativas que buscan elevar la capacidad o calidad de nuestra profesión. También quiero reconocer al ponente que nos acompaña esta noche, quien ha dedicado su tiempo y experiencia para enriquecer este espacio de aprendizaje. Y por último, agradezco a cada uno de ustedes por su presencia, su interés y participación. Son un testimonio muy importante del compromiso con el crecimiento personal y profesional. Sin más preámbulo, presento a nuestro ponente esta noche y los invito a aprovechar al máximo esta experiencia y a participar activamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kevin. Pues como presidente de la Junta de Estudiantes de Farmacia de la Universidad Interamericana, creo que han hecho una labor muy importante y una alianza estratégica con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Agradezco el espacio y la invitación y espero que esta charla, este webinar, sea de gran interés, que me ilusionó muchísimo el tema y es un tema que espero que podamos compartir y debatir al final de esta jornada. Voy a permitirme presentar mi pantalla. Yo soy el doctor Luis Carlos Monge Bogantes, soy máster en atención farmacéutica, graduado en la Universidad de Costa Rica con mi licenciatura académica y doctorado profesional en farmacia, y la maestría en atención farmacéutica integral de la Universidad de Barcelona. Actualmente laboro como coordinador del Departamento de Servicios de Atención Farmacéutica del Hospital Clínica Bíblica y como docente en diversas universidades, pero principalmente me he dedicado en los últimos años a la Universidad de Ciencias Médicas. Actualmente soy vocero y miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica SOFIC, que promueve la atención farmacéutica en todo el continente, en toda Iberoamérica, y vocero para Costa Rica también de OFIL Internacional y miembro de la Junta desde hace poco tiempo. Sí, espero que se escuche bien porque hoy precisamente no me encuentro en el país. Estoy desde México porque tuve la oportunidad que me hicieran una invitación para poder estar aquí en un congreso en estas tierras mexicanas. Sin más preámbulo, vamos a pasar a la parte de la presentación. Vamos a hablar de criterios de derivación en la consulta farmacéutica y un poco en contexto hacia otros países. En Costa Rica, el farmacéutico en la parte de farmacia comunitaria privada tiene que estar presente siempre en las horas de apertura del establecimiento farmacéutico. Y además los establecimientos farmacéuticos como la farmacia comunitaria farmacéutica en Costa Rica es un establecimiento de salud, a diferencia de muchos otros sectores en otras partes del mundo. Esto es una aventura. Bueno, y vamos a comenzar en esta aventura. Este chico me agrada mucho con su maleta, su patineta
y una muy buena actitud para descubrir el mundo y aventurarse a cambios, porque si en algo nos hemos caracterizado los farmacéuticos a lo largo de la historia, es a cambios y cambios constantes. Y no es para nada un secreto que también estamos en este momento evolucionando y haciendo muchos cambios fundamentales en nuestra profesión. Y estos criterios de derivación nacen de esta consulta de mostrador, ¿verdad? Esta consulta que tradicionalmente el farmacéutico costarricense desde hace más de 127 años ha tenido la confianza del pueblo, ha tenido la cercanía con la población y ha sido siempre un referente en las comunidades para resolver problemas de salud, ¿verdad? Indicaciones de cómo usar sus medicamentos, cómo almacenar sus medicamentos, algún consejo, alguna derivación. Pero ahora más que nunca es importante pensar en estos criterios y cómo los estamos enfocando hoy en día. Porque la consulta farmacéutica ha evolucionado de una imagen aquí de una pintura, ¿verdad?, a mano, en donde están elaborando preparaciones magistrales o lo que le llamaríamos fórmulas magistrales, con toda la literatura, con toda la ciencia, con toda la pasión de estar haciendo estos medicamentos y entregándoselos a los pacientes que requieren una medicación, mejorar un estado de salud comprometido, pero también estamos con la modernidad, los cambios, incluso lo que la pandemia nos obligó a protegernos entre todos. En este consultorio farmacéutico, esta pared me gustó mucho que dice: tu salud empieza aquí, consultorio de medicación. Bueno, en este caso le pusieron ese nombre, es un área aislada, es un área donde en este caso la farmacéutica está conversando con su paciente, haciendo anotaciones, tiene su computadora cercana para hacer alguna revisión o mostrar material al paciente, y de una manera mucho más personalizada se está dirigiendo esa consulta. Es muy diferente a la consulta de mostrador, la consulta de todos los días, de la famosa pregunta ¿qué me da para?, en donde la podemos atender desde el frente de la farmacia, desde el mostrador, de una manera rápida, segura, profesional, pero la consulta farmacéutica o este consultorio de medicación, bueno, va más allá porque tenemos que conversar con el paciente un poco más en privado y un poco más en detalle. ¿Y qué se entiende por un consultorio farmacéutico? Es el servicio que se brinda a un paciente que llega a la farmacia y necesita ayuda para tratar un problema de salud. Y casi que quise resaltar, y no lo puse en rojo, la palabra de problema de salud, porque más adelante vamos a hablar, y quizás muchos ya han escuchado el término, de indicación farmacéutica en males menores. Y no está mal, el concepto no me gusta mucho, hay que trabajarlo y transformarlo, pero ya es un concepto que ha manejado la Organización Mundial de la Salud, la Federación Internacional de Farmacia, entre otros entes internacionales como SOFIC o como OFIL Internacional, que hablamos de esta intervención puntual del farmacéutico en resolver males menores. Pero yo les haría la pregunta, ¿qué es un mal menor? ¿Y dónde está la frontera de un mal menor? Y es un poco difícil a veces diferenciar estas fronteras. Es mejor, porque yo no limitaría el servicio que le brindamos a los pacientes desde la farmacia, en limitarlo a males menores, porque usted lo que está recibiendo es un paciente, a una persona, con un problema de salud. Y cuando el farmacéutico hace el abordaje en la consulta y hace la derivación, va a poder diferenciar y entender bajo criterios fisiopatológicos, farmacoterapéuticos, si esto que el paciente considera un problema de salud es un mal menor que puedo dar un tratamiento, puedo darle una orientación, o se va a convertir en una derivación hacia otro profesional de salud. Y es aquí donde tenemos que tener muy bien la conciencia del servicio que estamos brindando. Es una práctica profesional que viene a revolucionar y que busca mejorar la calidad de vida del paciente y sobre todo optimizar la farmacoterapia. Estos son los dos conceptos importantes de qué es
y qué se ofrece en un servicio de atención farmacéutica o de un consultorio farmacéutico. Y aunque si bien es cierto, está ligado a una farmacia, no necesariamente el consultorio tiene que estar dentro de la farmacia, ya puede estar en otros ámbitos y eso lo vamos a desarrollar más adelante. El consultorio farmacéutico en Costa Rica, ya desde hace unos años para acá, se habilitó como un establecimiento de salud. Recordemos nada más que en Costa Rica tenemos las farmacias como establecimientos de salud, sean estas públicas o privadas. Tenemos además las droguerías o distribuidoras de medicamentos en donde no tienen acceso a la población, pero sí realizan todo el trabajo de almacenamiento, de distribución, para que se conserven en óptimas condiciones y poder adquirir en las farmacias los medicamentos. Estas serían las distribuidoras y bueno, otras labores como la farmacovigilancia y otra serie de funciones que tienen en la distribuidora. Un tercer establecimiento ha sido los laboratorios farmacéuticos, tanto de productos de medicamentos para consumo humano, de productos para el uso veterinario o incluso hasta dermocosméticos. Y como un cuarto establecimiento que es muy reciente, que no estaba en la Ley General de Salud y por un decreto ejecutivo se hizo una modificación y se acepta ya el permiso de autorización de habilitación categoría B para servicios de atención farmacéutica, que es lo que entendemos como un consultorio farmacéutico y por lo tanto en Costa Rica podemos tener este consultorio tanto dentro de una farmacia pública, privada, comunitaria o hospitalaria, cualquiera de las 4 categorías, dentro o fuera de este establecimiento. Entonces, si la farmacia quiere tener un consultorio, ya tiene o puede hacer toda la tramitología ante el Ministerio de Salud y ante el Colegio de Farmacéuticos para que se obtenga el permiso de habilitación como consultorio farmacéutico de servicios de atención farmacéutica en general. El código CAER-CR es el 8690.9.15 y la habilitación se está dando por 5 años, porque recuerden que incluso la habilitación de un establecimiento farmacéutico es 2 años y el de una regencia farmacéutica es 1 año, pero para un consultorio se están habilitando hasta por 5 años. Y esto ya es un cambio de paradigma, o sea, yo vengo trabajando muchísimos años ya en atención farmacéutica y nunca creí imaginarme ya tener un consultorio farmacéutico en forma. Porque mi primera apertura de un consultorio farmacéutico en el país fue a eso del año 2006, 2007, y desde la fecha hasta el momento hemos conservado esa consulta farmacéutica. Ahora, no era ilegal porque no había tampoco una ley que lo amparara o no. Era un proceso alegal, dirían algunos conocedores del tema legal, que no estaba normado, por lo tanto no estaba prohibido. Y como no estábamos haciendo una consulta clínica llámese a una tendencia de medicina, sino es una consulta de atención farmacéutica. Con los que tuvimos al inicio, hace muchos años atrás, problemas, quizás fue con los mismos colegas farmacéuticos que no entendían o veían eso muy extraño. Con el médico, básicamente nunca hemos tenido problemas hasta la fecha, nunca los he tenido. Y más bien hay algunos muy receptivos que quieren innovar y que quieren tener el servicio que brindemos, otros que les cuesta un poco porque tienen que procesar la idea, tienen que sentirse seguros, tienen que ver resultados. Y hay siempre una población muy pequeña que del todo no va a hacer un cambio y probablemente nunca va a adquirir un servicio de atención farmacéutica como no lo hará con otros servicios. No necesariamente porque esté en contra del servicio como tal, sino que no son personas que no cambian mucho sus paradigmas y que se mantienen en su zona de confort. Este cambio que hemos venido experimentando desde una farmacia tradicional hasta lo que hoy en día estamos viviendo, es lo que les decía al inicio de la charla, que estamos pasando de una
dispensación y un despacho de medicamentos que sigue siendo columna fundamental, columna vertebral del quehacer profesional del farmacéutico, pero desde hace 40 años o desde los años 90, ya bastantes años atrás, a nivel mundial ya se habla del concepto de atención farmacéutica. Quizás lo hemos venido revolucionando en los últimos años y le llamamos servicios profesionales en atención farmacéutica. Pero es esa farmacia, pasa de una farmacia tradicional que simplemente despache y dispensa medicamentos a una farmacia en que se enfoca un poco más a las necesidades del paciente y por lo tanto es una farmacia más asistencial con servicios cada vez más profesionalizados. Pero cuando vamos ya hilando más fino, podríamos decir que en los últimos años estamos en una transformación de una farmacia mucho más moderna. Una farmacia que me permite poder desarrollar, disculpen, creo que perdí la... Listo, perdón. Que podemos desarrollar ya la inteligencia artificial, las terapias a medida o las terapias personalizadas, la minería de datos, el Big Data, ¿verdad? Los e-health, que cada vez han venido transformando, y la inteligencia artificial no crean que les estoy hablando de un futuro mediano o lejano, sino es una realidad ya hoy en día que estamos utilizando y debemos aprender a utilizar. Clasificaciones como esta de sectores españoles, que muchos somos influenciados de este sector, nos hablan ya de una clasificación, no es exhaustiva, no son los únicos servicios que se dan, pero son los servicios que están desde hace ya varios años o varias décadas consolidándose fuertemente en lo que son los servicios farmacéuticos que ofertamos para un consultorio o la derivación de un paciente. Y por lo tanto, la dispensación y la indicación farmacéutica, que es lo que más se liga a la derivación o el servicio que más está unido a la derivación por parte del farmacéutico como un servicio esencial. Vean que no es un servicio que me podría tener o que consideraría tener, no, es un servicio esencial, es un servicio que va a fortalecer el perfil del farmacéutico, y en este caso ese rol de derivación hacia otros profesionales, y partiendo de un servicio de indicación farmacéutica. Pero servicios ya más puntuales, como los sistemas de dosificación personalizados, los soportes en el inicio de tratamientos, la verificación de parámetros, todo esto ya viene siendo ya un seguimiento farmacoterapéutico cada vez más desarrollado. Como lo tenemos, y entonces estos servicios se vuelven más colaborativos y la indicación farmacéutica es el eje esencial para derivar a los pacientes a otras profesiones de la salud cuando el paciente así lo requiera. Rápidamente, y no me voy a poner a detallar esta gráfica, pero sí quería mostrarlas desde el Hospital Clínica Bíblica que actualmente laboro como coordinador del Departamento de Atención Farmacéutica. Esto es un flujo de trabajo cuando se ingresa un paciente a la consulta y las etapas que va llevando cada una de estas etapas para poder egresar a un paciente una vez que se aborde un problema de salud en concreto. El control del despacho es fundamental en este flujo de trabajo. Un control semanal, quincenal, mensual, va a depender del tipo de fármaco, del tipo de frecuencia con que el médico quiere que dispensemos la medicación. El seguimiento farmacoterapéutico, que es básicamente la consulta más especializada, donde podemos elaborar horarios, evaluamos interacciones farmacológicas, evaluamos la seguridad y la eficacia del tratamiento, se hacen reportes de farmacovigilancia si así se requieren, se diseñan sistemas de dosificación personalizados si el paciente reúne las características para caer en esta categoría. Se fortalece el autocuidado, que es muy importante hoy en día, y un eje fundamental que siempre tiene que tener el farmacéutico es la educación sanitaria. Luego tenemos
ya un resumen de todo lo que vamos haciendo en un sistema de indicación farmacéutica. Debe basarse siempre en protocolos, en guías y en documentos, basados siempre en evidencia científica y no caer en ocurrencias o en creencias que no tienen evidencia científica que las respalde. Entonces, la indicación farmacéutica tiene que ir de la mano con la elaboración de protocolos o con adoptar protocolos o guías nacionales o internacionales, pero que estén bien fundamentados, que estén bien documentados y que estén basados en evidencia científica. Fortalecer la indicación farmacéutica, que es la que va a hacer el proceso de derivación, es también fortalecer la educación y la alfabetización de ese paciente o de ese núcleo de familia alrededor de este paciente, en donde la educación va a ser fundamental para un uso adecuado, uso racional, una terapia más a la medida, si requiere alguna preparación magistral, si requiere ya un criterio de derivación, si está más bien la farmacovigilancia involucrada porque hay que reportar efectos secundarios, o bien hacer estas intervenciones por medio de telefarmacia, no necesariamente presencial, y utilizar la tecnología a nuestro favor. Vea que intencionalmente dejé el IA en cada una de estas palabras en mayúscula, precisamente para reforzar lo de la parte de inteligencia artificial como una herramienta, una tecnología que es crucial en este momento para poder incluso determinar cuáles son estos criterios de intervención farmacéutica que se pueden derivar a un criterio de derivación desde la intervención en la indicación farmacéutica. Vamos a hacer aquí un descanso y creo que Kevin tiene preparado por ahí algunas preguntas. Esta es una farmacia de aquí, de esta ciudad de Guadalajara, en México. Es una farmacia que así como la ven, así es. Estas fotografías las tomé el día de ayer y es una farmacia que tiene fundamentalmente una consulta de atención farmacéutica exclusiva. Tiene al fondo se ve la ventana en esa pared amarilla, un área de preparaciones magistrales envidiable, casi son varios módulos que tienen ahí adentro con todas las medidas de seguridad y bioseguridad para poder elaborar, y tienen todo un flujo de trabajo muy interesante. Pero bueno, vamos a ver, creo que Kevin tiene preparado por ahí alguna pregunta. La pregunta en el caso era ¿quién deriva el farmacéutico? Donde la respuesta vendría siendo otro farmacéutico especializado, ¿verdad? Médico general, médico especialista y personal de enfermería, donde las respuestas fueron marcadas para médico especialista. Para médico especialista. Pues esta es una pregunta que no fue mía y puse la autoría porque es de un gran amigo y colega, el doctor Enrique Soler, español, y me hizo esta pregunta hoy en la mañana y me llamó mucho la atención porque él le llamó poderosamente la atención el tema. Y él se cuestionó muy fuertemente qué tema más interesante, lo de derivación por parte del farmacéutico y a quién deriva el farmacéutico. O sea, derivamos a otro farmacéutico especialista, derivamos a un médico general o un médico especialista o a una enfermera o a otro profesional de salud. Y es una gran pregunta. Creo que todos se decantaron mucho por derivarlo a un médico especialista, lo cual no está mal. Es una buena alternativa, pero de verdad deberíamos pensar que nosotros los farmacéuticos, y creo que esto es lo más importante de esta conferencia, quiero que sea lo que quede más marcado, cuando se vayan ustedes a su casa a meditar un poco del tema que estamos conversando, es esto: ¿a quién deriva el farmacéutico? Nosotros, ¿a quién vamos a derivar? Deberíamos pensar dentro de la derivación a un médico, que es la opción número 1. Puede ser un médico general, puede ser un médico especialista, eso va a depender mucho de las características de la patología que está enfrentando el paciente para poderlo llevar o derivar hacia un profesional que va a atender esas necesidades mucho más específicas.
Puede ser perfectamente a un personal de enfermería, puede ser a un técnico de salud, porque puede ser que requiera rehabilitación, fisioterapia, terapia respiratoria, tantas otras profesiones, psicología, ¿verdad? Etcétera. Una curación por parte de la enfermera, un cuidado especial de un adulto mayor o de una persona convaleciente por parte de una enfermera, una intervención general por parte de un médico o ya derivarlo a cualquier especialidad del ámbito de la medicina. Pero ¿por qué no pensar, y no sé, no vi los resultados, no sé si Kevin tiene algún dato ahí más cercano porque no estoy viendo esas respuestas, es quién derivó a otro farmacéutico. O sea, el farmacéutico debe también derivar a otro profesional en farmacia. Y un profesional que haya llevado una especialidad, y hay 53 especialidades en nuestra profesión, no solamente derivarlo a una especialidad clínica o una especialidad de atención farmacéutica o de preparaciones magistrales, porque puede ser que requiera algún acompañamiento mucho más específico de lo que un farmacéutico general puede abordar. Y yo de verdad sueño y pienso que eso es el camino que deberíamos seguir como profesión farmacéutica, seguir evolucionando. O sea, los médicos tienen toda una estructura muy fortalecida de médicos generales, de médicos especialistas, y hay una muy buena relación de la derivación de un paciente hacia uno u otro profesional. Y eso tenemos que verlo también nosotros como una manera muy orgánica, muy natural. Si yo soy farmacéutico generalista, si yo estoy a cargo de la regencia farmacéutica de una farmacia comunitaria de comunidad alejada de centros rurales, de centros urbanos, más en las periferias o en la parte rural, pues tengo que tener la conciencia de que yo tengo un límite. No solo estructural, no solo de recursos, sino que también de una especialidad que me respalde para poder ver algo puntual que tenga que ver, abordar el farmacéutico y por qué no abordarlo a través de otro colega que sea especialista en el tema, como sí lo hacen los médicos. Y esa derivación es muy natural, es muy orgánica en ellos. O bien hacerlo con otros profesionales. Entonces yo creo que aquí esa es la clave de toda esta charla que yo tengo hoy con ustedes. Coordinar entre varios niveles asistenciales constituye un elemento esencial de los sistemas sanitarios, tanto hacia el nivel público como del nivel público hacia el nivel privado, o de diferentes niveles entre una atención primaria, subir a una atención más especializada o llegar ya a una atención clínicamente altamente especializada. Entonces, tenemos que aprender a poder trabajar en conjunto, en equipo y coordinar estos temas. Criterios de derivación clínica. Vamos a hablar algunos muy en general. Obviamente no nos va a dar chance de poder abarcar todos los temas, pero en general los criterios de derivación son conjuntos de pautas o de normativas o de protocolos que los farmacéuticos utilizan para decidir cuándo un paciente debe ser referido a un médico y a otro profesional de la salud, incluido a otro farmacéutico especialista. Síntomas que no pueden ser evaluados adecuadamente en la farmacia o en la consulta farmacéutica, que ya es un poco más elaborada. Eso es fundamental. Necesitamos tener muy claro cuáles son nuestros límites y para eso se establecen a través de protocolos de indicación farmacéutica y de criterios de derivación en cada uno de estos protocolos. Nos enfrentamos a problemas de salud que viene a la consulta el paciente y estas enfermedades que se detectan o condiciones que requieren un diagnóstico clínico ya especializado, pruebas de laboratorio a nivel general o tratamientos cada vez más especializados que se escapan de nuestro ámbito de acción en la farmacia. Falta de respuesta al tratamiento farmacológico. Esto es una bandera roja. Debía haber puesto red flags. Esta falta de respuesta al tratamiento farmacológico, el paciente no mejora tras seguir un tratamiento farmacológico adecuado.
Estamos siguiendo guías, estamos siguiendo protocolos, se sigue esa normativa, se está basada en evidencia científica, pero el paciente no mejora. Este es claramente un criterio de derivación sumamente importante. Otra es la reaparición frecuente de estos síntomas a pesar de los tratamientos utilizados. O sea, el paciente mejora, pero muy poco tiempo después se vuelve atrás, se vuelven a los mismos síntomas y estamos en un círculo vicioso dando vueltas en recae, mejora y vuelve a recaer. Entonces, evidentemente esto es ya en sí mismo un criterio de derivación a otro profesional de salud que nos ayude a poder hacer ya un diagnóstico certero. Síntomas graves o de alarma. Dolor intenso o persistente que no mejora. Fiebre elevada y prolongada mayor a 72 horas. Sangrado anormal, vómito, en sangre, en vómito, en heces o heces negras. Otras características de sangrado que no tienen una explicación clínica rápida, ¿verdad? Te cortaste, tuviste una herida, o sea, obviamente sí hay que hacer una limpieza, hay que derivarlo a la enfermera que le haga una debridación y le haga una curación, o al médico para que ya haga una intervención un poco mayor. Pero es algo más sencillo, pero ya sí, ya tenemos un paciente con tos, con flemas, con sanguinolentas, vómito con sangre, heces negras, es de derivarlo sí o sí de inmediato. Una pérdida de peso inexplicable o una fatiga extrema sin control. Hay que derivarlo al médico urgentemente. Alteraciones neurológicas como un desmayo, pérdida de conciencia o convulsiones o algún otro problema neurológico que no estaba en el paciente y que aparece en forma abrupta. Condiciones crónicas descontroladas. Por ejemplo, el paciente con una diabetes no compensada, una hipertensión, enfermedades cardíacas, totalmente con descompensaciones o signos de descompensación, hay que derivarlo. No lo podemos atender en el ámbito ni farmacéutico, en la parte de farmacia comunitaria, privada, pública, comunitaria, hospitalaria, ni en el consultorio de atención farmacéutica como lo hemos venido definiendo. Las exacerbaciones de síntomas de enfermedades respiratorias como asma o el EPOC que no tienen control ya con la medicación que tiene el paciente de previo. Pacientes en grupos especiales o grupos de riesgo. Evidentemente sabemos que los extremos de la vida, los niños menores de 2 años y los adultos mayores por arriba de los 65 o 70 años de edad, son pacientes o grupos de riesgo que cualquier cambio que se esté presentando es mejor derivar al paciente cuando no tenemos forma de hacer, no tenemos otros recursos de cómo evaluar al paciente en forma correcta. No podemos jugarnos el chance y la frontera está muy claramente definida en este aspecto. Mujeres embarazadas o mujeres en estado de lactancia, pero principalmente mujeres embarazadas, primero y segundo trimestre es vital. Pacientes inmunocomprometidos o con enfermedades graves que estén asociadas al inmunocompromiso. Reacciones adversas a medicamentos. Si bien es cierto, son reportes de farmacovigilancia y muy de nuestro ámbito de quehacer profesional, pero cuando estas reacciones adversas son graves, que incluso hay que reportarlas en menos de 24 horas, también hay que derivarlo en menos de 24 horas al paciente a una consulta superior, ¿verdad? Porque puede estar en juego incluso su vida. Efectos secundarios que limitan la funcionalidad o comprometen la seguridad del paciente. O sea, ya no es un efecto secundario que simplemente le dio rash o le dio dolor de cabeza o tiene náuseas, ya es algo más severo que necesita ser derivado para evaluarlo rápidamente. Otro criterio es el uso inadecuado de medicamentos, que también es muy del ámbito nuestro y lo podemos abordar desde la consulta farmacéutica, ya sea demostrador o la consulta farmacéutica especializada ya en la atención de servicios de atención farmacéutica de alto nivel.
Casos de sobredosis, abuso o de dependencia de medicamentos. Hay colegas farmacéuticos que incluso trabajan o tienen la especialidad de farmacodependencia. Pues deberíamos derivarlos a este tipo de farmacéuticos, a este tipo de profesional para que aborden el caso. Psicólogos, psiquiatras e incluso, dependiendo del grado ya de intoxicación o de abuso que tenga el paciente, hasta una unidad de cuidados de emergencia, ¿verdad? Porque puede estar en riesgo su vida. Y entonces es una manera de derivar desde este punto de vista por un uso inadecuado o irracional de medicamentos o en este caso de sustancias también de abuso. Medicación autoadministrada sin el conocimiento adecuado del tratamiento. O sea, deberíamos no promover de ninguna manera la automedicación irresponsable, pero sí debemos educar al paciente para que éste tenga una mejor alfabetización en el uso seguro y racional y pueda tomar decisiones, una cuidado consciente, informado, con evidencia científica para que él tome la mejor decisión en casos muy puntuales. Por ejemplo, un paciente con una rinitis, que ya sabe que tiene rinitis alérgica al polvo, a la humedad, bueno, ya sabe qué medicamento usar, ya sabe conocer sus síntomas, ya sabe cuándo y en qué momento tiene que utilizar su medicamento. Eso es una automedicación responsable, pero no cuando ya no se tiene conocimiento, se están haciendo tratamientos y lamentablemente esto ha venido creciendo con la utilización de redes sociales en donde personas que se vuelven influenciadores o que tienen algún grado de popularidad por el contenido que utilizan, se dejan dar mensajes sin ningún contenido de evidencia científica y esto promueve a que la persona de forma irracional pues tenga abusos de medicamentos o sustancias peligrosas. Falta de acceso al medicamento, ¿verdad? Esto es muy fundamental cuando el tratamiento requerido no está disponible o es necesario que un medicamento bajo prescripción sea el que sustituya a un medicamento que esté por desabastecimiento, por pérdida de registro sanitario, qué sé yo, por muchas otras situaciones que se pueden presentar en estos casos. Otra derivación sería la consulta recurrente. Esta es muy, muy importante. Yo la destacaría mucho. Es una consulta recurrente por el mismo problema de salud. Y debemos entrenar al personal que está con nosotros. Y recuerden que también es una obligación en Costa Rica por ley que el farmacéutico, el regente farmacéutico del establecimiento debe demostrar ante las autoridades sanitarias que se está en una constante capacitación del personal que está en la farmacia y bajo nuestro mando. Y poderles explicar y hacerles entender a nuestro personal auxiliar, a los técnicos y asistentes, que cuando un paciente venga constantemente por una misma patología, un mismo problema de salud, ya eso no es normal. Y entonces debería derivarlo ellos a nosotros, al farmacéutico regente a cargo, para que nosotros hagamos una intervención de indicación o bien una intervención de derivar al paciente a un profesional de salud porque ya hay ya hay un problema de salud no bien tratado o hay algo más de fondo que nosotros no lo estamos viendo, pero que debe poder el clínico determinarlo. ¿Verdad? Entonces, síntomas que están a repetición, padecimientos sin que se resuelvan, siempre viene por una gastritis, siempre viene por que tiene problemas en la garganta, siempre viene con problemas de irritación de los ojos, qué sé yo, tantas cosas que se pueden volver recurrentes y que se convierten en una situación para poder derivar al paciente. No sé si hay otra pregunta, Kevin, para ir aprovechando el tiempo en este momento, ya nos quedan pocos minutos. Sería eso, doctor. Igual forma, comunicarles, ¿verdad? Que hay una opción de preguntas y respuestas. Entonces, si tienen dudas acerca del webinar, pueden ir dejando sus preguntas ahí. Perfecto, entonces continúo.
Los farmacéuticos debemos realizar una entrevista debidamente estructurada. Cuando vamos a dar un servicio de indicación, un servicio de dispensación de la medicación o un servicio en la que derivamos al paciente, esto no puede ser bajo una ocurrencia, tiene que haber toda una estructura, un protocolo, un procedimiento que debemos cumplir, porque somos profesionales y debemos no hacerlo simplemente a la ligera, sino que debemos hacerlo de una forma estructurada, como les mostré al principio, un ejemplo de una forma de cómo intervenir a un paciente desde un consultorio farmacéutico. Pero hay miles de metodologías y miles de formas de hacerlo, pero hay que hacerlo y hay que llevar una documentación adecuada. Emplear entonces herramientas adecuadas basadas en evidencias científicas que nos respalden a los criterios de intervención farmacéutica y sobre todo que tengamos el respaldo del criterio de derivación, como algunos de los que ya hemos mencionado. Esta derivación debe ser clara, concisa, indicando el motivo del paciente por la consulta con nosotros y evaluar un poco la urgencia de la intervención para el profesional que estamos derivando y hacerlo de una manera escrita, no solo verbal, en donde se vea que plasmamos en un documento toda una intervención profesional, como lo haría el psicólogo, como lo haría la enfermera, como lo haría el médico general, como lo haría el médico especialista, porque incluso entre los médicos especialistas se derivan a los pacientes. Bueno, un gastroenterólogo necesita que el cardiólogo revise algo que él no está al alcance de evaluar con toda propiedad. ¿Por qué no con nosotros? Entonces, no hacerlo de una forma verbal o informal, sino que hacerlo a través de un protocolo, de un proceso de intervención claro, con una indicación del motivo de la consulta del paciente, de la evaluación de nuestra intervención y del sentido de urgencia que tiene esta derivación a este profesional de salud. Las guías, las prácticas, algunas, son como los servicios profesionales de asistenciales en la farmacia comunitaria de España del 2019. Hago una anotación, una acotación. Actualmente soy el coordinador de la Comisión de Indicación Farmacéutica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y estamos desde hace un tiempo atrás elaborando guías y protocolos, basándola también en evidencia científica en otras partes del mundo, para tener nuestros propios protocolos de intervención de males menores o de problemas de salud que se van a derivar en una indicación farmacéutica muy puntual. E incluso los criterios locales de derivación para estas patologías más comunes. Estos se convierten en un servicio integral de indicación farmacéutica y debemos, como les digo, tener el respaldo de páginas tan de alto renombre como Lexicom, UpToDate, o usar literatura que puede ser en físico o ahora a través de medios electrónicos, ¿verdad? Que podamos acceder a esta información. El DiPiro es fundamental, es muy enfocado hacia la intervención del farmacéutico, escrito por farmacéuticos como DiPiro y compañía, para las intervenciones en farmacoterapia por parte del farmacéutico. El Goodman y Gilman sigue siendo la base de la farmacología humana, ¿verdad? Harrison para un poco la parte de la fisiopatología y las intervenciones ya a más alto nivel, porque sí o sí debemos entender la fisiopatología, la anatomía, y por eso parte de nuestra formación universitaria nos respalda en estas intervenciones farmacéuticas y evidentemente no nos podemos quedar con lo que aprendimos en nuestras alma mater, sino que debemos estar en una constante intervención, educación, preguntando a otros profesionales para tener un mayor enriquecimiento de nuestro quehacer profesional. La derivación farmacéutica basada siempre en evidencia, con estructura, con un protocolo, conocer la fisiopatología y sobre todo la gestión de la farmacoterapia, tener habilidades o desarrollar habilidades en comunicación, en intervenciones profesionales
y siempre mantener la ética o la bioética en el trabajo. No podemos transgredir, no somos los profesionales que hacemos el diagnóstico, somos profesionales que acompañamos y acuerpamos a las demás profesiones de salud como expertos de medicamentos. Y entonces, para poder ser realmente expertos, debemos estar en una constante capacitación, como les indico anteriormente, porque la responsabilidad es y siempre va a ser muy alta. El mundo está cambiando, ahora recibimos webinar, vemos a los pacientes, estamos hablando con otros profesionales de salud a través de la telefarmacia, a través de estas plataformas que nos permiten poder tener contacto remoto en ciertas ocasiones. La intervención farmacéutica que hace derivaciones, siempre al menos la primer consulta debe ser presencial, en lo que el caso, digamos, lo permite. Los demás intervenciones a lo largo del tiempo podrían ser actividades a través de la telefarmacia, pero la primera intervención o alguna intervención en algún momento del tiempo deben ser de alguna manera presenciales. Esta dualidad nos permite el contacto directo cara a cara con el paciente, el ver sus gestos, el ver dónde tiene almacenados los medicamentos, cómo es la relación con su red de cuidado, cómo él en su entorno visualiza y identifica qué es lo que está obteniendo de beneficios de un medicamento o que no lo tiene claro para poder hacer una intervención farmacéutica y luego una derivación si así lo requiere el paciente en su condición especial. El mundo está cambiando, las opciones donde los farmacéuticos estamos ya trabajando son muchas, son múltiples. La información que los pacientes están adquiriendo a través de redes sociales muchas veces y lamentablemente, según datos del Interpol, 70 o 75% de los productos que se anuncian en Internet son falsos, son falsificados o no conocemos bien su fuente de origen, por lo tanto, no son seguros. Las redes, la Internet, la intercomunicación con otros servicios es sumamente importante porque el mundo está cambiando. Ya yo quiero conocer a ciertos robots que ya están en el mundo o estas computadoras que son toda una farmacia en una computadora donde todo lo tienen automatizado y más bien labores repetitivas, labores muy asistenciales, muy del momento de estar elaborando repetitivamente una función, liberan al profesional para que éste pueda hacer un contacto más clínico, tener la base de datos del paciente, tener la información a la mano, poder dedicarle más tiempo para hacer intervención o determinar una derivación oportuna, eso le puede salvar la vida a una persona. Y voy concluyendo con esto para dejar un espacio de preguntas. Siempre me gusta mostrar esta imagen. Es una imagen en donde son varias áreas de la profesión, de la farmacia, en diferentes ámbitos, todas interrelacionadas de alguna manera, y la comunicación y el acceso que tenemos con los pacientes, formando un puente para evitar esa brecha en la información y enlaces con otros profesionales y, ¿por qué no?, desde este mismo puente, derivar en forma oportuna a un paciente, a otro profesional, que sea un farmacéutico especialista, que sea un médico general o un médico especialista, una enfermera o cualquier otro personal de salud que el paciente requiera desde nuestro punto de vista y óptica de intervención profesional. Pues les deseo lo mejor para los que no son de Costa Rica y que han estado enlazados. Les agradezco, esto es parte de mi hermoso país y a los que son de Costa Rica saben que no estoy mintiendo, tenemos rincones maravillosos y les agradezco mucho su tiempo. Estimado Kevin, no sé si hay preguntas del público. Muchas gracias, Fernando. Les agradezco su tiempo. No sé si Kevin está por ahí para que dé el cierre de esta actividad o si hay preguntas porque no estoy viendo las redes o la conectividad que ellos tienen que están dándole soporte a esta actividad.
Doctor, hay una pregunta de Fernando Ulloa. Dice, ¿cómo se podría trabajar este protocolo desde el sistema de salud público, en el caso de la caja, ya que muchas veces, perdón, por la misma desconexión farmacia-medicina, los pacientes pasan chascos donde se hacen modificaciones en su terapia en pro del paciente desde el punto de vista del profesional en farmacia, pero no es la intención médica, se les interrumpe el tratamiento o inclusive se dan interacciones que podrían ser peligrosas? Fernando Ulloa, muchas gracias por tu pregunta. Y me acabas de dar me acabo de relacionar que sí hablé un poco de la farmacia pública, pero no me detuve a hablar un poquito más, porque yo soy más del ámbito privado. Esa es la justificación del por qué no. Pero más bien en Costa Rica son los que nos llevan la delantera, porque la institución es una institución única en el país que abarca casi más del 95% de la población que tiene acceso a la atención básica, a la atención primaria de salud, y bueno, tienen un segundo y un tercer nivel de intervención cada vez más especializado, pero la institución, al tener esa población cautiva y al tener tantos años, ya tienen un protocolo de intervención y de actuación farmacéutica. Y dentro de este protocolo, que lo inició una querida colega farmacéutica ya hace más de 25 años, y bueno, obviamente se ha venido modificando en estos últimos 25 años, cada vez más para fortalecerlo, pero la Caja Costarricense de Seguro Social tiene una política muy fuerte, una política de intervención y de atención farmacéutica muy bien establecida. De hecho, ya no todos, lamentablemente no todos, porque sabemos que los recursos son limitados, que el personal es limitado, que el país pues tiene, si bien estamos en una condición privilegiada todavía en Costa Rica, seguimos siendo un país que está queriendo meterse más en países más desarrollados, pero nos hacen falta muchas cosas. Pero aún así, la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social es quien ha establecido desde hace casi 20 o casi los 25 años ya consultorios de atención farmacéutica, en donde el médico deriva al farmacéutico para que le hagan una intervención puntual. Probablemente en la zona que te estás haciendo referencia no tienen a ese colega farmacéutico por falta de recursos, porque no hay una plaza que lo logre cubrir, pero quizás a un nivel más superior, y si el paciente lo requiere, mi consejo es que hablen con el médico, hablen con la farmacia y deriven a ese paciente a una intervención farmacéutica puntual. Pero ya es normal, ya se ve que los especialistas, ahí sí son más los especialistas que hacen la interconsulta con los consultorios de atención farmacéutica, pero lamentablemente no están en todo el territorio nacional. Y a nivel privado, más bien, te lo pinté muy bonito, se los pinté muy bonito a todos, porque bueno, yo estoy en este sector desde hace más de 20 años, y es donde me he desarrollado, pero más bien todavía estamos muy en pañales. Sí hay cosas de privilegio, por ejemplo, el Hospital Clínica Bíblica es el único hospital privado que tiene un consultorio y un departamento como tal de atención farmacéutica, pero también los colegas que trabajan en los diferentes niveles, que somos casi 20 farmacéuticos, 23, ya ellos hacen derivación con los médicos, ya hay una interacción cada vez más dinámica. Pero yo quiero que esto se promueva a nivel de toda la población. Es por eso, digamos, que es un objetivo de SOFIC, que tiene ya firmado un convenio con el Colegio de Farmacéuticos para promover la atención farmacéutica a nivel comunitario. Y esto es un programa a nivel iberoamericano y que les invito a ser parte y formar de esto. O formar de otras áreas. Es importante que tengamos acceso a congresos, a capacitaciones, y que podamos seguir evolucionando como profesionales. Muchas gracias. Agradecerle a todos los que han estado presencialmente conectados y a los que esto lo van a ver en diferido o lo han estado viendo por otras plataformas. Igualmente agradecer, doctor, por su participación y a los también asistentes. De momento, si no hay más dudas, esta sería la sesión y agradezco nuevamente a todos por haber participado.
Gracias también a la Junta de Estudiantes de la UIA, a la administración de la universidad y al Colegio de Farmacéuticos por prestarnos esta plataforma. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como ColfarCR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.